En el presente problema se pide determinar la altura de una montaña. Para ello se realizaron dos mediciones, una de 46 grados y otra de 30 grados, ambas separadas por 850 metros. Ese es el contexto del problema. Entonces también se entrega que el instrumento utilizado mide 1.7 metros, por tanto ese valor hay que agregarlo a la altura calculada. Para poder calcular esta altura vamos a trabajar con dos triángulos, un triángulo rectángulo y un triángulo en este caso que no es rectángulo. Entonces para la resolución vamos a trabajar con dos triángulos. Con el primero de ellos vamos a calcular lo que es un lado de dicho triángulo, que a su vez es la hipotenusa del otro triángulo. Entonces, si obtenemos este valor de x, que es la hipotenusa del otro triángulo, podremos calcular la altura aplicando una razón trigonométrica. Vamos a la resolución a continuación. El objetivo es calcular la altura de la montaña, pero para calcular la altura de la montaña se han dado dos ángulos, 30 y 46. La distancia entre ese punto y ese punto es de 850 metros, como se dijo anteriormente. De la misma forma, acá nosotros podemos ver dos triángulos. Este triángulo y el triángulo que se encuentra acá en este otro sector, que sería ese, que es un rectángulo. Entonces primero debemos calcular el valor de x para poder trabajar con este triángulo pequeño, ¿no es cierto?, que es rectángulo, que tiene un ángulo de 46 grados y una altura h, que es lo que preguntamos, es la altura de la montaña. Entonces acá nosotros hemos separado el triángulo, que sería este, un triángulo que no es rectángulo, en el cual esta medida es de 850 metros, tenemos el ángulo de 30 y como acá tenemos 46, esos 46 estarían representados en ese sector. Como acá se forma un ángulo extendido de 180 grados, lo que falta de los 46 para llegar a los 180 son 134 grados. Lo llamaremos gamma. Entonces tenemos alfa, tenemos gamma, por lo tanto acá tenemos beta. Entonces, beta vale 16. Esto se debe a que 30 más 134 más 16 son los 180 grados. Recordemos que la suma de los ángulos internos deben sumar 180 grados. Ahora, la estrategia es calcular este segmento de color negro que corresponde al lado A, que sería nuestra incógnita, X. Bueno, no es la incógnita principal porque la principal es la altura. Ahora, si nosotros ordenamos los datos de esta forma, encontrando parejas, es decir, un ángulo con un lado, ambos opuestos, es decir, el ángulo alfa es opuesto con el lado A, el ángulo beta es opuesto con el lado B. Y esas serían las dos parejas. Alfa con A, beta con B. Se debe trabajar con A porque A, en este caso, corresponde al lado que lo hemos llamado X, ¿no es cierto? De esta forma, gamma con su opuesto que es C, que sería la otra pareja, no puede formar parte de lo que es el teorema del seno, porque C no se posee. Acá nosotros tenemos la fórmula correspondiente al teorema del seno. Y dice así: seno de alfa partido en A es igual a seno de beta partido en B. El seno de gamma partido en C no se emplea, porque nosotros, para trabajar con el teorema del seno, vamos a trabajar con dos parejas. Esas son nuestras dos parejas, alfa con A y beta con B. Entonces, como trabajamos con alfa y A y beta con B, el gamma y C quedarían fuera de la jugada. Recordemos que para ocupar el teorema del seno del coseno, necesitamos una incógnita y tres datos. Ya estarían los tres datos y la incógnita. Ahora simplemente reemplazamos seno de alfa. Alfa vale 30 grados. Y eso va a quedar dividido en el lado opuesto a dicho ángulo, que es de 30. X, que es la incógnita. Y esto va a ser a su vez igual al seno de beta, que es 16. Seno de beta, que es 16, dividido en B. ¿Cuánto vale B? 850. Entonces, al multiplicar de forma cruzada, X va a ser igual a 850 por seno de 30, y eso dividido por sen de 16, porque está multiplicando la X. De esta forma, multiplicamos 850 por sen de 30 dividido en sen de 16, que en calculadora es sin, y obtenemos 1541,88. Esto se mide en metros. De esta forma tendríamos el valor de X, y ahora vamos a trabajar con el triángulo rectángulo. Para poder calcular lo que es la altura, nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos el cateto opuesto al ángulo en cuestión, que es de 46. Tenemos la hipotenusa,
que es el lado opuesto al ángulo de 90, que es ese. Y acá tenemos las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Este símbolo representa el 46. Por lo tanto, todas tienen ese símbolo que representa al 46. Todas se ganan un t, pero no todas tienen la hipotenusa, por ejemplo, que sería esta de acá. Solamente la primera y la segunda. Ahora, ¿quién tendrá la incógnita, que es lo importante de esto? El opuesto, la primera y la tercera. Por lo tanto, nosotros vamos a seleccionar la que hemos realizado 3 tic, que es la primera. La copiamos en este sector y procederemos a reemplazar. Entonces tendríamos seno del ángulo, que es 46, va a ser igual al opuesto. El opuesto es h, y el opuesto, que es h, va a quedar dividido en la hipotenusa, que la hipotenusa sería ese valor. Entonces, este valor va a pasar multiplicando. ¿A quién? Al seno de 46. ¿Qué es lo que va a quedar? Va a quedar el valor, que son los 1541.88 por el seno de 46. Eso es h. Por lo tanto, el valor de h va a ser el siguiente: 1109.14. 109.14. Pero el encabezado establecía que estas mediciones fueron realizadas a una cierta altura, que es la altura del instrumento, 1.7 metros. Entonces, para obtener el resultado, a esto debemos sumarle el 1.7. Por lo tanto, al resultado, que es este, debemos sumarle 1.7. Y al sumar 1.7 obtendremos nuestro resultado, que es 1110.84 metros. De esta forma hemos obtenido el resultado correspondiente a la altura de la montaña. Y así hemos terminado.